El día de hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos el viernes, que fue desigualdad cuadrática. Nos quedamos en la tabla de variaciones. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio para dar de nuevo la explicación. Entonces aquí nos van a pedir, encuentra el conjunto de solución y el intervalo de la siguiente desigualdad. Entonces aquí tenemos 3x al cuadrado más 3. Leamos la desigualdad, nos dice que es menor o igual que 5 menos 5x. Entonces, lo primero que hay que ver es que esté ordenado, que esté igualado a 0. Entonces, empezamos a ordenar la desigualdad. 3x al cuadrado, tenemos aquí el menos 5 que está restando. Pasa al otro lado, a sumar, más 5x. Aquí tengo más 3, ese lo dejo acá en este lado sumando, y el 5 pasa a este lado a restar. Menor o igual que 0. Todos los términos al lado izquierdo, luego empezamos a ver cuáles podemos simplificar. En este caso tenemos a 3 y a menos 5 que se pueden restar. Y nos queda 3x al cuadrado más 5x, y a 3 lo restamos con 5. Nos queda negativo 2, menor o igual que 0. Y ahí nos queda entonces esa cuadrática. Aquí ya usted decide cómo la quiere resolver. Está el método de factorizando, que había que probar si da por tanteo especial, y el otro método que sería el método de fórmula cuadrática. Voy a intentarlo aquí por tanteo y empiezo entonces aquí a empezar a descomponer esos factores. Recuerde que en tanteo especial descomponemos cada uno de los extremos y luego empezamos a comprobar el de en medio. Aquí voy a probar con 3 y 1 y por x. 3x por una x regresamos al término 3x cuadrado. El otro extremo es negativo 2. Buscamos dos números que multiplicados nos dé dos negativos. Al mismo tiempo lo hacemos en esta forma horizontal, la comprobación, que nos tiene que dar positivo 5x. Entonces podríamos probar con 2 y 1. Y tendría que ser, en este caso, sumados, nos tiene que dar 5. O restados, podríamos poner 2 y 1. Entonces aquí, si coloco 2 y 1, el 2 lo voy a dejar positivo y el 1 negativo, porque necesito que el mayor sea positivo, porque al hacer la resta me tiene que dar 5 positivo. 3 por 2 nos va a dar aquí 6x positivo. 1 por menos 1 nos da menos 1x. Y a 6 le resto 1, nos queda aquí 5x. Ahí lo comprobamos. Luego lo damos en diagonal. Coloco aquí un par de paréntesis y digo 3x menos 1, y el otro extremo sería x más 2 menor o igual a 0. Nos queda entonces esto acá. Ayer, el día viernes, les decía que también ya se los podrían dar así, ya factorizados. Entonces, si llega a este punto ya factorizado y que esté igualado a 0, únicamente solo va a encontrar las raíces o soluciones. En este caso aquí sería 3x menos 1, lo igualamos a 0. Y tengo x más 2 y lo igualamos a 0. Aquí recuerde utilizar el símbolo de igualdad. Al despejar para x nos queda que 1 pasa a sumar al otro lado, donde x va a ser igual a 1/3. Entonces ahí tenemos el primer punto. Luego x, pasamos el 2 al otro lado a restar y ahí tenemos el otro punto. Estos dos son dos puntos de prueba donde me van a hacer 0 en estas dos factorizaciones. Si yo coloco 1/3 acá, sustituyo para x, 3 por 1/3 me da 1 y 1 menos 1 me da 0. Igual aquí, si coloco este punto cuando x vale menos 2 acá, menos 2 más 2 me da 0. Por eso cuando yo hago la tabla de signos, yo digo dónde se me hace 0 cada uno de ellos, en estos puntos. Ahora voy a hacer mi tabla de variaciones de signo. Entonces recuerde que la construimos por estas columnas y líneas, que son 3 líneas, y vamos a colocar en la primera columna las factorizaciones y el resultado de los signos. Y luego en las siguientes columnas son mis puntos de prueba. Aquí voy a colocar 3x menos 1 y aquí voy a colocar x más 2. Les vuelvo a recordar, esta parte aquí no importa el orden. Puede colocar x más 2, no importa en la línea que coloque.
Ahora, aquí sí, en esta línea, usted recuerde que es como que fuera su recta numérica. Primero va a colocar el punto menor y luego va a colocar el punto mayor. Entonces, miremos, ¿quién coloco primero? ¿Un tercio o negativo 2? Entonces, voy a colocar primero el negativo 2. Y luego voy a colocar un tercio. Me voy a la primera línea. En la primera línea, ¿dónde se me hace 0? 3x menos 1 en un tercio. Entonces, ahí hago 0. Cuando coloco 0 en un tercio, de ahí voy a partir. Al lado izquierdo voy tomando los negativos, son todos los menores. Y al lado derecho de 0 voy a colocar los positivos, siempre teniendo cuidado que el coeficiente de x sean positivos, porque recuerde que yo les enseñé uno donde el coeficiente es negativo, entonces tiene que hacer el sentido contrario de la tabla de signos. En x más 2, ¿dónde se me hace 0? En negativo 2, cuando lo sustituyo aquí, se me hace 0. Entonces lo voy a colocar acá. Ese menos 2, miremos a la izquierda, aquí el coeficiente es positivo, va a ir negativo, y a la derecha va a ir positivo. Ahora, esos puntos van a ir abiertos o cerrados, va a depender de la desigualdad. También habíamos hablado que si la desigualdad solamente es mayor que y menor que, ¿cómo va el intervalo? Abierto. Y no es el caso. Por eso los puntos no van a ir abiertos. Ahora, miremos el siguiente caso. Si es mayor o igual que y menor o igual que, va cerrado. Entonces, este es el caso, mire. Es menor o igual que, lleve esa línea. Por lo tanto, estos puntos van cerrados. Vuelvo a leer la desigualdad. Me dice que son los menores o iguales. Cuando me dice que son los menores, porque esta desigualdad es menor o igual, cuando diga menor o igual, quiere decir que está hablando que son todos los signos negativos. Esos son los que voy a tomar y se va a ir dirigiendo ¿para dónde? Para los negativos. Entonces, voy viendo aquí en la tabla el resultado. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Y más por más da más. ¿Quiere decir que este positivo lo tomo? No, porque me dice que tome los menores. ¿Tomo el negativo? Sí, porque es negativo, menores. ¿Tomo este positivo? No, porque me dice que tome los menores. Por lo tanto, solo voy a sombrear la parte de los negativos. Entonces me voy a ir por esta parte de aquí. Esta es la que voy a tomar. Y mi intervalo va a estar dado acá, en este punto. Entonces mi intervalo va a estar cerrado de menos 2 a un tercio. Entonces se trae ese pedacito aquí al lado. Aquí voy a colocar el conjunto solución. Menos 2, un tercio. Ese pedacito se lo trae. Y a los lados va a colocar los intervalos. ¿Cómo van a ir? Cerrado. Cerrado de menos 2, cerrado a un tercio. Y ahí da entonces el conjunto solución. Va a ir cerrado de menos 2 a un tercio. Y eso es la tabla de variaciones de signos. ¿Qué es lo que le puedo pedir? En examen, ¿qué puedo pedir? Bueno, en examen yo le puedo decir, encuéntreme el conjunto solución en notación de intervalo y le doy esto. O ya se lo puedo dar así, ya factorizado. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Esto, que me encuentre el conjunto solución. La otra forma que yo le puedo preguntar es que yo ya le dé la tabla construida. La tabla que usted la haga no se la voy a pedir, porque difícilmente usted me la puede trabajar y me la va a hacer ahí en el aula virtual. Entonces, que tengo que darle ya representada esta tabla. Entonces, darle esta tabla yo a usted, la pregunta va a ser, deme el intervalo de los menores de la siguiente tabla. ¿Cuáles son los menores? Entonces usted va a tomar esto. Si yo le digo, deme el intervalo de los mayores de la siguiente tabla, el intervalo, entonces son estos, los positivos. Entonces, eso es lo que yo le puedo hacer, esa pregunta. O le doy la desigualdad, la cuadrática, que la resuelva y que llegue a trabajar la tabla de variaciones y que me encuentre esto, el intervalo, el conjunto solución. ¿Se entiende la tabla? Sí. Y vamos a hacer uno más
que ya esté resuelto, que ya tenga, voy a hacerles el número 10 que está aquí en el libro. El que le hice anteriormente era el 4. Voy a escoger este que ya está resuelto, 2 menos x, y aquí tenemos 3 menos 5x. Y la desigualdad solamente es mayor a 0. Entonces, ahí ya está igualada a 0. Diferente que estuviera a un número diferente de 0. Si yo le diera aquí un 5, quiere decir que tiene que quitar esos paréntesis, resolverla y pasar ese 5 al otro lado a restar y llegar a una ecuación ordenada y que usted la pueda resolver. Pero cuando ya está igualada a 0 no pasa nada. Acá afuera tampoco no hay ningún término diferente de 1. Por lo tanto, esto ya está factorizado. Lo voy a sacar de los paréntesis. Aquí sería 2 menos x igual a 0 y 3 menos 5x igual a 0. Voy a despejar para x, dejo el 2 aquí sumando y voy a pasar al otro lado a x. Por lo tanto, esto es lo mismo decir que x es igual a 2. Ahí encuentro este primer punto de prueba, entonces me hace 0, 2 menos x. Ahora aquí, menos 5x es igual a negativo 3. Puedo pasar el 5 también al otro lado a sumar para no dividir entre un número negativo. Y menos 3 entre menos 5, por lo tanto x me va a quedar negativo entre negativo, positivo 3/5. Y ahí encuentro el otro punto de prueba, donde se me hace 0, 3 menos 5x. Ahí tengo los dos puntos. Ambos puntos son positivos, que es lo que voy a tomar en la tabla. Ahora me voy para la tabla de signos. Entonces la voy a construir aquí la tabla. Y voy a colocar en la primera columna mis factorizaciones y acá abajo el resultado de los signos. Y en las siguientes restantes columnas voy a colocar mis puntos. Entonces aquí sería 2 menos x y 3 menos 5x. Mis puntos, ¿cómo voy a colocar? ¿Coloco 2 y 3/5? No, aunque sean los dos positivos, no se confíe. Aunque yo sé que van todos para el lado derecho. No, pero recuerde que el que más se acerca a 0 es el que menos valor tiene. Va perdiendo valor. Y entre más nos retiramos de 0, entonces si yo me voy, mire, a la recta numérica, aquí tengo 0, aquí tengo los negativos y aquí tengo los positivos. Usted sabe que después de 0 va a ir aquí 1, después de 1 va aquí en 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a más infinito. Entonces, aquí tengo 2, mire, este lo coloco acá, pero luego 3/5, aproximadamente 3/5 sale al dividir como 0.6, más o menos, al dividir 3/5. Y ese 0.6, ¿dónde lo coloco? Va a ir entre 0 y 1, más o menos como por aquí. Aquí voy a colocar 3/5, que va aproximadamente 0.6. Entonces, mire quién es menor, 2 o 3/5. 3/5, entonces el que voy a colocar aquí, porque es el que se está acercando más a 0 y se acerca a los negativos, es el que pierde valor. Y luego, ¿qué punto voy a colocar? 2. Es bien importante saber cómo colocar esos puntos de prueba. Por eso a veces uno se apoya de la recta y tráigase el pedacito y lo coloca aquí. Bueno, 2 menos x, ¿dónde se hace 0? Esto, ¿en qué punto de acá? En 2, cuando yo lo coloque aquí. Entonces acá, ¿va a ir abierto o cerrado? Va a depender de esto. Entonces me voy acá atrás, donde yo les expliqué. Mire que la desigualdad, si solamente es mayor que y menor que, ¿cómo va el punto? Abierto. Por lo tanto, este es el caso, porque solamente es mayor. Aquí le voy a colocar, es mayor que. Al ser mayor que, quiere decir que va para acá, para los positivos. Mire, todo para el lado derecho. Entonces, como es mayor que, entonces lo dejo así, va abierto. Ahora, a la izquierda de 2, recuerde que van los negativos y a la derecha van los positivos. Entonces, acá hay que tener bastante cuidado porque el coeficiente de x, ¿cómo es? Negativo. Ahí es como que hubiera un -1, igual aquí. El coeficiente de x, ¿quién es? -5. Yo estoy hablando el número que está al ladito
de la variable. Entonces ya no va a tomar los negativos, sino que va a tomar lo contrario, los positivos, porque todo valor que esté acá tiene que ser signo positivo para que esto siempre se me haga cero. Más por menos siempre se conserva el negativo. Si tomo negativo por negativo, esto se me va a hacer positivo. Y yo lo que ando buscando es que esos puntos siempre que yo vaya probando se me vayan a hacer cero. Y a la derecha, ¿qué signo voy a tomar? Negativos. Entonces, igual lo voy a hacer en la segunda línea. Mire, ¿dónde se me hace cero este? En este punto ahora, en 3/5, acá. Y va a ir siempre abierto. A la izquierda, positivos, y a la derecha, negativos. Más por más, da más por menos, da menos, y menos por menos, da más. Ahora, ¿cuáles voy a tomar? Me voy a leer los mayores que. ¿Qué quiere decir los mayores que? Que solo voy a tomar los positivos. Entonces, este sí, porque es positivo. Este no, porque es negativo. Este sí, porque me está diciendo que tome los positivos. Por lo tanto, voy a tomar estos positivos, que el intervalo va a ir de menos infinito a 3/5, abierto. Y este sí, va a ir de 2 a más infinito. Entonces, traigas esos pedacitos de intervalo para acá abajo, para colocar menos infinito a 3/5. ¿Cómo van a ir los intervalos? Abierto de infinito, abierto a 3/5. Va a haber una unión, coloque esta simbología que significa unión, traigas el otro pedacito que 2, más infinito. Va a ir abierto de 2 a más infinito abierto. Y ahí encuentra entonces su conjunto solución. ¿Se entendió? Importante saber esta parte, mire, esta parte de cuáles son los que voy a sombrear. Algunos no entienden por qué yo tomo estos. No, porque sabe que tiene que irse a esto. La desigualdad es la que me dice. Entonces, aprender a leer la desigualdad, desde ahí usted va a saber qué puntos son los que va a ir tomando. Ahí, preguntas hasta aquí con el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, entiende. ¿Estamos claros con la tabla? ¿Estamos claros aquí con el intervalo? Sí, bueno, decimos nosotros. Cualquier cosa le consultamos mañana con los ejercicios. Ok, está bien. Ok, entonces acá, esto era como lo que habíamos quedado pendiente del día viernes, que solo habíamos hecho 2 ejercicios, entonces aquí les voy haciendo 2 más. Ahora, entremos al último tema. El último tema, que es el tema 9, aplicaciones con desigualdad lineales. En este tema, recuerden que habíamos hablado el viernes que el tema 10 ya no va a entrar. Entonces no van a entrar aplicaciones con desigualdad cuadrática, solo aplicaciones con desigualdad lineal. Entonces ya este es el último tema. Aquí recuerde siempre usar las mismas fórmulas. Las fórmulas de ingreso menos costo, ya no voy a usar, como es una aplicación con desigualdad o con inecuación, que también se conoce, ya no voy a usar el símbolo de igualdad, sino que voy a usar una simbología que puede ser mayor o igual que 0 o también solamente mayor que 0. Son las que se usan. Y también se usa la de menor que 0. La que no se usa es menor o igual. Cuando voy a usar mayor o igual que 0, cuando me diga al final de al menos. Ese es como un tip. O por lo menos. Y cuando me diga, este es cuando usar esa simbología, y cuando me diga usar la que es mayor, es para obtener utilidades o para obtener un ingreso. Y cuando es menor solamente, es cuando dice una utilidad mínima, que es bien raro el caso que se utiliza esto. Entonces, la que más se utiliza es esta, de por lo menos o de al menos. Cuando me diga esa palabra, esta es la simbología que voy a usar. Y cuando me diga solamente mayor a utilidades, es aquí. Cuando me diga solamente para obtener
utilidades, utilice solo mayor que. Y cuando me diga una utilidad mínima o ingreso mínimo, entonces utilice la simbología de menor que. Menor o igual que no. Entonces, esa y la otra fórmula que se utiliza, que esta es la primera fórmula, la segunda fórmula la recuerda, que es la de ingreso es igual a precio por unidades vendidas. Y también está la tercera fórmula, que es la de costos totales. Aquí también no vamos a usar, aquí le coloqué el del igual, pero es solamente la simbología mayor o igual que, también utilizamos mayor. Y la de los costos totales, que esta es la de costo fijo más costo variable, que esta ya ecuación de costo ya se la damos construida, donde le digo quién es el costo fijo y quiénes son los costos variables. Bueno, en el libro hay varios ejercicios. Aquí el libro tiene 6 ejercicios de aplicación con desigualdad lineal. Son las mismas que vimos, solamente que ahora vamos a utilizar la simbología. Entonces voy a hacer el ejercicio vamos a empezar con el ejercicio número 3, que está aquí en el libro. Aquí nos dice que el fabricante de cinturones de cuero vende cada cinturón de cuero a un precio de $60. Ahí está, entonces nos está dando esto. Un precio, me dice, de $60. Cada cinturón gasta $40 en materia prima y mano de obra al producir cada cinturón y tiene costo fijo de $3,000 a la semana en la operación de la planta. Nos está dando entonces un costo variable y nos habla de un costo fijo. Cuando habla de costo variable es que habla de materia prima y mano de obra. Me dice que es de $40 por cada cinturón. Entonces estamos hablando $40 de X por cada cinturón, que es X. Y tiene costo fijo de $3,000. Entonces esos costos fijos ya están dados. De acá, recuerde que se construye la ecuación total, donde sería $3,000 costo fijo más costo variable 4X. Y esta es su ecuación, la que va a colocar en la fórmula. Costo fijo más costo variable. Luego nos habla de una utilidad y nos dice en la pregunta, encuentre el número de cinturones de cuero que debería producir y vender para obtener una utilidad de al menos $1,000. Entonces dice de al menos $1,000. Entonces de al menos. Mire esa palabra, hay que subrayarla. ¿Qué dije arriba? Si dice de al menos, ¿qué simbología voy a usar? Mayor o igual que. Si hubiera dicho para obtener una utilidad de $1,000, utilice solamente mayor. Y cuando diga, por ejemplo, la compañía debe vender y producir una utilidad mínima de $1,000, utilice solo la simbología menor. Entonces, teniendo estos datos, si a mí me dan el precio, me dan el costo y me dan utilidad, ahí me están dando la respuesta. Ahí está la fórmula. Ingreso menos costos igual a utilidad. Entonces, coloquemos la fórmula. Ingreso menos costo, que es simbología, mayor o igual a utilidad. ¿Quién es mi ingreso? Recuerde que mi ingreso está configurado por un precio y una cantidad. ¿Quién es el precio y quién es la cantidad? El precio aquí me lo dan. ¿De cuánto es el precio? Dice de cada cinturón. $60. Entonces coloca 60 de X. Menos, ¿quién es mi costo? El costo, recuerde que está configurado un costo fijo más un costo variable, que ya lo tengo aquí. ¿Quién es? 3,000 más 40 de X. 3,000 más 40 de X, cierro paréntesis, mayor o igual a la utilidad que es de $1,000. Ahí tengo entonces la ecuación. Recuerde que es una aplicación con desigualdad lineal, ahí está, es una lineal, por el precio, lo vemos que es lineal, y aquí está que es una desigualdad. Esto es lo que va a usar, la simbología. El siguiente paso es trabajarla, desarrollarla, quitando paréntesis, 60 por X sería 60 de X. Aquí igual, aplicando la parte de los signos, el producto sería negativo 3,000, menos por más da menos 40X, mayor o igual a 1,000. Luego la ordena,
deja las variables a un lado y los términos constantes al otro lado. Pasa 3.000 al otro lado a sumar. Aquí a 60 le resto 40. Al restar me quedaría 20 de X. Mayor o igual a 1.000. Le sumo 3.000. Me queda 4.000. Acabamos de ver el día jueves cómo resolver una desigualdad lineal. Entonces recuerde que cuando yo despejo para X, el número que pasa a dividir, ¿se recuerda qué pasaba? Que si era negativo, ¿qué pasaba? El sentido de la desigualdad se invierte, pero si es positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Entonces, todos esos detalles tiene que tenerlo en cuenta. Porque cuando usted dé la respuesta al final, tiene que aprender a leer la desigualdad. Entonces, para todos los X, aquí sería, la desigualdad se mantiene, los mayores o iguales a 4.000 que divide a 20. Para todos los X, los mayores o iguales, aquí usted divide 4.000, lo divido entre 20, nos queda 200. Ahí despeja para X. Ahora, da la respuesta, vuelve a leer la pregunta. Encuentra el número de cinturones de cuero que deberá producir y vender. Entonces, estas son unidades. Entonces, debe vender y producir, como dicen mayores o iguales, entonces podrían ser 200 o más de 200 las que debe producir. Entonces está bien, voy a tomar 200. Debe vender y producir 200 unidades. ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera sido solo mayor? ¿Mayor qué? Si es solamente mayor, entonces está hablando que debe producir solamente las mayores a 200. ¿Qué entiende de mayores a 200? Arriba de 200. ¿Qué son arriba de 200? 201, 202, depende, lo que usted quiera colocar, pero tiene que ser unidades mayores. Entonces, es lo que usted va a aprender a leer aquí en este caso. ¿Le entiende a la aplicación? El desarrollo no cambia, lo único es que está trabajando con una simbología, pero es lo mismo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, como que se repite. Preguntas hasta ahí. Este era el ejercicio número 3. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio y voy a hacerles el número 5. El número 5 nos dice que una persona debe invertir $1.000.000 en 2 empresas, A y B. Entonces dice que una persona desea invertir $1.000.000. Entonces ahí está el primer dato. Ese $1.000.000, la persona los invierte en 2 empresas diferentes, A y B. Entonces estamos hablando de la empresa A y de la empresa B. Al final del primer año, A y B tuvieron rendimientos del 6 y 5% respectivamente sobre las inversiones originales. Al final del año, A y B tuvieron rendimientos del 6 y 5%. Está hablando aquí del 6 y 5%. Recuerde que estos porcentajes los dividimos entre 100 respectivamente. Por lo tanto, lógicamente llamamos a la empresa A al 6% y la empresa B al 5%. La pregunta, ¿cuál será la cantidad mínima que puede invertir en la empresa A para obtener un ingreso anual por intereses de al menos 56.500? Entonces dice, ¿cuál será la cantidad mínima que debe invertir la empresa A para obtener un ingreso anual por intereses de al menos mayor de 56.500? Está hablando de un ingreso de 56.000, de al menos. Entonces vamos a utilizar la simbología de menor o igual. De mayor o igual, porque está diciendo de al menos mayor de 56.000. Entonces utilizamos la simbología de mayor o igual. Ahora, aquí no me dice, en realidad lo que me está diciendo cuál será la cantidad mínima que debe invertir a la empresa A. Entonces, aquí podemos llamar X a A
y B el resto. O le llamamos X a B y el resto a A. Al final da igual. Entonces, si yo le llamo X aquí a B y el resto a A, ¿quién es el resto? Aquí sería $1.000.000 menos lo que le corresponde a X. Entonces, por lo tanto, aquí coloco para la empresa A, que sería el 6%, que sería entonces 0.06 multiplicado por 1.000.000 menos X más, porque estamos hablando de las dos empresas, 0.05, que es 5% entre 100, por X, como dice, un ingreso anual por intereses de al menos mayor, entonces mayor o igual a $56.500. Luego lo que hacemos es multiplicar cada una de estas cantidades para ir eliminando esos paréntesis. Entonces multiplicamos 0.06 por $1.000.000, donde esto nos va a dar igual a 60.000. Y 0.06 por menos X nos va a dar menos 0.06 de X, más 0.05 de X mayor o igual a 56.500. Luego, eso lo vamos a ir simplificando. Esto nos va a quedar entonces, este menos 0.06 de X lo voy a restar con 0.05 de X. La voy a ordenar. Y a 56.500 lo voy a restar con 60.000, que lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces, ese menos 0.06 le sumo 0.05, me queda negativo 0.01 de X, mayor o igual a ese 56.500, le resto 60.000 y esto nos va a quedar negativo 3.500. Voy a despejar para X, aquí invierto la desigualdad en este caso, porque el número que voy a pasar a dividir es negativo. Para todos los X, los menores o iguales a 3.500 entre menos 0.01. Y para todos los X, los menores o iguales, negativo entre negativo me da positivo. Y 3.500 lo divido entre 0.01, nos va a dar 350.000. Ahí encuentro entonces el valor para X. La respuesta, aquí en este caso, nos está diciendo, vamos leyendo aquí la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuánto debe de invertir? Aquí, ¿cuál será la cantidad mínima que puede invertir a la empresa A para obtener un ingreso anual por intereses de al menos? Entonces, aquí debe invertir la empresa A, ¿cuánto? $350.000. Y la empresa B debe invertir, que sería el resto. 1.000.000 menos 350.000 sería $650.000. Entonces, debe invertir la empresa A $350.000 y la empresa B $650.000. ¿Se entiende el ejercicio de estos de inversión? Tomo esta cantidad porque dice que es menor o iguales. Entonces, los menores iguales, entonces debe invertir una cantidad de 350.000 o menor de 350.000. Entonces, sí se toma esta cantidad. Preguntas hasta aquí. Ahora, está el ejercicio número 2, que ese también es de utilidad. Está el ejercicio número 4, que es de utilidad también. El ejercicio 6, que es solamente de ingresos. ¿Se recuerda cuando yo también les daba uno de que les decía que solo el ingreso? Por ejemplo, miremos este ejercicio número 6. El número 6 que está aquí en el libro.
Dice, ¿a qué precio debe vender la unidad un fabricante de sombrillas si su ingreso mensual de al menos es 17,600 y la cantidad producida es de 220 unidades mensualmente? Le está diciendo a qué precio debe vender un fabricante de sombrillas si su ingreso, entonces nos está hablando de un ingreso que es de 17,600 y también nos está hablando de que hay una cantidad producida. Entonces, recuerde colocar precio por cantidades igual al ingreso, pero en este caso vamos a usar una simbología. Como dice, ¿a qué precio debe vender el fabricante de sombrillas de ingreso de al menos 17,000? Entonces volvemos a usar mayor o igual. Miremos quién es el precio, quién es la cantidad y quién es el ingreso. El ingreso ya sabemos que es 17,600, que nos dice de al menos 17,600. Como nos dice a qué precio debe vender la unidad del fabricante de sombrillas si nos está dando 200 unidades que produce. Quiere decir que el precio no lo sabe, pero sí sabe que produce 220 unidades. Entonces, desde aquí usted va a despejar para el precio. Precio P por 220 sería 220 de P, mayor o igual a 17,600. Despeja para el precio, se mantiene la desigualdad porque el valor que va a dividir es positivo. 17,600 divide a quién? A 220. Por lo tanto, el precio va a ser 17,600. Lo divido entre 220. ¿Cuánto me queda? 80. Y como me dice que es mayor o igual a 80, entonces, por lo tanto, la respuesta sería, debe vender cada sombrilla a un precio de $80, el fabricante. Y esta sería la otra posibilidad que se le da. Ahí, ¿se entiende este de ingreso? Entonces trato de hacerles uno así, miren, uno de estos de inversión. Se recuerda que esto ya habíamos hecho, esto de inversión. Este que es solamente de ingreso y el que elegí es el número 1 que es de utilidad. Este de utilidad se puede repetir acá como el ejercicio número 2. Este se los dejo de tarea. El ejercicio número 2 nos está hablando de costos de material a 250 y nos dice que la mano de obra es de 4. ¿Qué quiere decir acá? Que estos dos costos se suman porque ambos son costos variables. Entonces, por lo tanto, si 250 es el material y la mano de obra es de 4, ¿cuánto sería el costo total del costo variable? 650. Luego le dice que son 5,000 el volumen del gasto, por lo tanto, este es un costo fijo, le da el precio y le dice una utilidad. Al decirle aquí una utilidad, obtengo una utilidad mayor. Entonces, como dice solamente obtengo una utilidad mayor, utilice solamente mayor. Solo mayor que, no mayor o igual, sino que solamente mayor. Este se los dejo de tarea. Hicimos el número 3. El número 1 es también similar a este, de que le dan un precio unitario. Y el número 4, donde le habla de un fabricante, también le dan, lo voy dejando aquí para que vayan trabajando. Entonces, les dejo de tarea el número 1, les dejo el número 2 y les dejo el número 4 de tarea. Ok, ¿preguntas hasta ahorita? Entonces, recuerde que va a estudiar hasta el tema 9, o sea que ya finalizamos hoy con el tema. Ya solo nos quedaría que ustedes empiecen a resolver estas tareas y empiece a preguntarme. Entonces, mañana no vamos a tener clase Zoom. Los dejo, les voy a dejar ese día para que nos conectemos miércoles y jueves para preguntas. O sea que mañana entonces estudien el día de hoy, el día de mañana. Y mañana, el miércoles y jueves me hacen preguntas que tengan. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, entonces estudien para que alguna pregunta que tengan. Entonces el día viernes recuerde que es el examen, la parte B ya del último parcial.